John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como Popeye, fue uno de los más avesados sicarios de Pablo Escobar. Compartió con él la última parte de su vida, fue su guardaespaldas personal y testigo como pocos de la cotidianidad del jefe del cartel de Medellín. En octubre de 2012, Popeye cumplió 20 años preso por su participación en más de 250 asesinatos. Su testimonio ha logrado desempantanar importantes procesos, como en el caso de Luis Carlos Galán, y reorientar otros como el asesinato de Carlos Pizarro del M-19. Durante los últimos 3 años he tenido la oportunidad de entrevistarlo en 6 ocasiones en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. Son cerca de 12 horas de grabación en las que Popeye cuenta de manera detallada la vida al interior del cartel de Medellín. Una historia a la que no solo lo llevó el destino, sino también el deseo. Así inició Popeye, su camino por la delincuencia. Me gustaban las armas, la acción. Yo ingresé a la escuela de grumete en Barranquilla con 4º bachillerato. Ahí salí, me pareció muy pobre eso allá a la escuela de grumete, me retiré. Después terminé 5º y 6º y ingresé a la escuela de oficiales de la Policía Nacional a hacer curso oficial. Ahí me desmotivé y me retiré rápidamente. Y cuando menos pensé, el destino ya me tenía en las calles armado y disparando en Medellín. ¿Cuál fue tu primer delito? Mi primer delito, yo nunca he participado en delitos menores de hurtos pequeños. Mi primer delito fue un asesinato. ¿A quién y cómo? No, eso fue recién ingresado al cartel de Medellín. Resultó un contrato para matar a un señor que había tumbado a la mamá de un narcotraficante de un bus cuando él era pobre. Y no la recogió ni nada y la señora murió ahí. Y lo asesinamos. Y ese fue como mi bautizo en la mafia. Un contrato menor. De ahí empezamos a coger contratos más grandes, hasta llegar a secuestrar al procurador de la República de Colombia, hasta llegar a secuestrar a Andrés Pastrana Arango, hasta llegar a asesinar magistrados, jueces, periodistas. La primera vez que usted vio a Pablo. Cuando yo era un estudiante, una vez iba para el Colegio Los Albatorianos en la Estrella Antioquia, yo era ciclista. Yo iba en mi bicicleta y crucé hacia el almacén Ley, ahí en Itagüí, yo vivía en Itagüí. Cuando en eso hubo un forcejeo entre un policía, que en esa época el policía de Ley llevaba, en la mano izquierda llevaba el dinero, una bolsa con dinero, y en la mano derecha un revólver para ir a consignarlo al banco. Y un forcejeo en una alambreta. El policía murió y uno de la alambreta fue herido. Yo ese día no reconocí quién eran los bandidos porque pues yo era joven, era casi un niño y me asusté. Ya la violencia estaba empezando a asomar en Antioquia. Después, con el tiempo, yo bajaba también de mi colegio y habían detenido unos narcotraficantes con una cocaína que venía camuflada en una llanta de un camión en el parque de Itagüí. Y a mí eso me quedó muy marcado en la mente. Un operativo del DAS en esa época y el CAES, que era brutal. El CAES era un grupo de choque de las autoridades, y eso de entrar era matando. El CAES ya había matado unos secuestradores en una prendería ahí cerquita de Itagüí, en mi pueblo, en un municipio de Medellín. Después, cuando ya tuve la oportunidad de conocer a Pablo Escobar... Bueno, pero ¿qué pasó ahí en donde...? Venga, le cuento. Después, cuando ya trabajaba con Pablo, en una tertulia ahí botando corriendo, que él hablaba bastante, me dijo: Popo, ¿usted es de Itagüí? Le dije: sí, señor. Yo, a mí me hirieron en Itagüí. Él dijo: yo vi eso. Me dijo: mentira. Yo lo vi el día de la alambreta. Ese día él estaba con el Negro Pavón. El Negro Pavón manejaba la alambreta y Pablo Escobar disparó. Y el policía disparó y hirió a Pablo Escobar. Él mostraba la herida, él tenía una herida aquí en la espalda de ese día. Después me dijo: patrón, y yo también estuve una vez bajada a Itagüí, y una gente me dijo: claro, huevón, ese era yo, el que me echaba mano ahí con Gustavo Gaviria. Entonces, el destino siempre. Después yo trabajaba con un ingeniero electrónico. Yo hacía mis trabajos. Yo muy niño, me gustaba, yo era muy inquieto. Entonces, acompañé a un ingeniero electrónico y una vez lo acompañé a la Hacienda Nápoles. Y entonces lo acompañé, me dijo: Pope, acompáñame a la Hacienda Nápoles. Fuimos con el ingeniero electrónico, que era mi amigo, le iba a arreglar un toro de esos mecánicos, que se le había dañado la tarjeta. Y fuimos, y estábamos arreglando, y yo desde que entré, yo sentí la fuerza que había ahí. Carros por todas partes, el zoológico, esa hacienda era impresionante. Se sentía el olor a poder, que era lo que me llamaba la atención a mí. Y había maldad, había dinero, había aventura. Y estábamos arreglando ahí cuando en el segundo piso, salió Pablo Escobar. Esa fue la primera vez que yo lo vi de frente. Él estuvo un momento, estuvo mirando hacia donde nosotros estábamos y yo me obnubilé. Bueno, indiscutiblemente ese deseo de
trabajar con Pablo Escobar lo llevaría a cumplir su sueño. Yo estaba en mi barrio, en el Éxito de Colombia, y un amigo me ofreció trabajo de escolta y de conductor de una niña rica del barrio El Poblado, que es el barrio Estrato 6 en Medellín. Y yo me fui a trabajar allá, a cumplir con mis labores de guardaespaldas y de chofer, y esa niña era amante de Pablo Escobar. Y ahí me vinculé con Pablo Escobar. Y siempre he sido buen trabajador. Entonces al patrón le gustó mi trabajo por responsable, porque era muy respetuoso con la niña. Y fui y le dije, patrón, mío, ¿qué está haciendo aquí Popeye? Mío, patrón, pues yo no tengo trabajo ni nada. Yo conozco todas sus caletas, usted verá si me mata o me da trabajo. Y entonces me dijo, ¿y usted sabe manejar las armas? Y yo, sí, señor. Y le gusta matar y sabe matar, y yo, sí, yo sé matar. Bueno, Popeye vivió muy de cerca con Pablo Escobar y llegó a conocerlo como pocas personas. Lo consideró su Dios y así era, según Popeye, Pablo Escobar, el jefe de sus sicarios. Mire, Pablo era un hombre, un témpano de hielo. Él era amable. Él para tomar la decisión de matar a uno de sus hombres lo pensaba mucho. Y muchas veces lo consultaba con la otra gente y le decía, mire el problema que hay. Hacía que todo el mundo se diera cuenta. Él pensaba mucho en eso y respaldaba mucho a sus bandidos. Cuando había un problema entre un narcotraficante y un bandido, él se iba al lado del bandido y atacaba al narcotraficante. Él era un hombre bien hablado, a toda hora no estaba utilizando palabras oeces. Él a veces salía de casilla y utilizaba mucho el hijo de puta. Pero no era un hombre saltado así que se saliera a botar al switch, no. Muy mesurado, tranquilo, nunca le conocí el miedo. Cuando estaban las autoridades encima, él era muy tranquilo. Él dije, esperemos que nosotros sí éramos nerviosos, que eran jóvenes, caballos de paso, briosos, ganas de dar bala con el gatillo caliente, pero él no era mesurado. Él tomaba las decisiones fuertes, sí, pero era un hombre muy tranquilo y educado. Pablo Escobar, ya uno lo hería, ni lo visitaba a la casa cuando se podía, sí, él estaba pendiente de uno. Si uno cometía un error, le hablaba como un amigo. Pablo Escobar, nosotros no lo traicionamos nunca en la vida por eso, porque era buen tipo, excelente ser humano Pablo Escobar. En las relaciones interpersonales, 1A. Se preocupaba por si a uno le mataban un bandido, un sicario, el día, Pope, vaya a comprar una casita a la mamá, ayúdelo, mire esto, usted cómo está, ¿sí me entiende? Una vez me avaliaron a mí aquí en este brazo que me cogió la arteria y estaba casi como, ya como que con la pijama de madera, allá me fui a visitar el hombre. Yo a Pablo Escobar nunca le conocí un mueble, le conocí cocaína, dólares, muertos, secuestrados, una pistola que tenía, armas y no más. Yo nunca lo vi cargando una cama o que le guardara los muebles, él botaba todas esas huevonadas. La que manejaba los muebles era doña Tata, la esposa, para dormir don Pablo. Él llega y se tiraba en un colchón en el suelo, él era un guerrero. Si había un pedazo de gaseosa con un pedazo de salchichón, eso comíamos. Si había caviar comíamos. Si era una arepa de un campesino que nos la vendía, y le comprábamos la gallina y nos la mataba y comíamos, eso comíamos. Y quizá con esa forma de ser con sus sicarios, Pablo Escobar se ganó el cariño, el respeto y sobre todo la lealtad de miles de muchachos de las comunas de Medellín que lo convirtieron en uno de los hombres más peligrosos del mundo. Todo el mundo piensa, dice, no, Pablo Escobar era el superputas, el superhombre, el superbandido, el superasesino. Sí, claro, la mente de él era muy potente y él era más guapo que todos nosotros, pero él era un gran hombre para el crimen, que estaba en una silla sentado en las montañas de Antioquia o en las caletas antioqueñas. Pero los que lo hicimos grande a Pablo Escobar fuimos los que salimos a matar por todo el mundo para la organización de él. Él se hizo grande por personas como Pinina, Johan Arias Tancón, como Ricardo Prisco Lopera, como el Arete. Se hizo grande como el Chopo, que era un bandido, gran bandido. Se hizo grande como Tyson, como Giovanni Lopera Zavala, como hombres como Popeye. Porque Pablo Escobar, él creó una gran organización. Y bandidos de Medellín, 2000 bandidos de Medellín, de tenisitos y blue jeans como usted me voy acá, derrotamos la República de Colombia. A mí eso no me lo puede negar nadie, porque el poder en la mafia era piramidal. Él está arriba en la pirámide y usted ha visto que una pirámide aquí es pequeñito y la base es muy grande. La base éramos nosotros. Lo hicimos grande a él, entre comillas, y creamos el nombre de Pablo Escobar, y él figura en el almanaque mundial como el asesino más grande civil del siglo XX. Pero él no mató personas, lo matábamos nosotros. Él daba las órdenes y conseguía el dinero y colocaba la mente. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con más, mucho más de las confesiones de Popeye.
Regresamos a Las Confesiones de Popeye, uno de los capítulos más cinematográficos de la mafia colombiana. La protagonizó John Jairo Velázquez Vázquez. Pues para probarle su lealtad a Pablo Escobar, Popeye mató a la mujer que amaba. Resulta que el patrón tenía una mujer que llamaba Wendy Chavarriaga Gil. Todo esto lo tengo aquí, usted no me ve con apuntes por ninguna parte, ni yo estaba preparado para su venida. Wendy Chavarriaga Gil era una mujer espectacular de Medellín, que era otra mujer que el patrón tenía, aparte de doña Tata, doña María Victoria Henao, aparte, escondida del hogar. Era una hembra súper tesa, una loca de las discotecas, la mujer más bella de Medellín. 1,90, unas piernas espectaculares que la era del cuello, una cosa, una locura. Doña Wendy se emocionó y se hizo embarazar del patrón. El patrón le tenía prohibido eso. El patrón le mandó 4 bandidos y un médico y le acaban el bebé. Doña Wendy, y el patrón se separó de ella. Doña Wendy empezó a hablar pestes del patrón por todas las discotecas de Medellín y el patrón le mandó una razón diciéndole: si sigue hablando maricada, la mato. Dejó de hablar tonterías. Después doña Wendy coge un bobo como yo y lo enreda. Pues yo un día me lo encuentro en una discoteca y me enreda doña Wendy a mí, yo le cuento al patrón. ¿Cómo así? Pues un día me lo encuentro en una discoteca. ¿Y usted estuvo con Wendy? Claro, y nos hicimos novios, porque yo me nubilé. Una mujer fina. Y yo venía, pues yo realmente soy de clase media alta, me dejé un nubilado porque era espectacular. ¿Con la ex del patrón? Claro, con doña Wendy, claro, y tuve una relación con ella como de 7 meses. Entonces el patrón me dice a mí: tenga cuidado con Wendy. ¿No le dijo nada más? No, mío, tenga mucho cuidado, Popeye. Es cierto que hace muy bueno el amor y el patrón es espectacular. Digo, pero tenga cuidado. Me dijo, tenga cuidado, Popeye. Y en ese momento el patrón me entra a controlarme a mí. Ya le empieza a tocarse conmigo, yo empiezo a ver cosas raras. Pues yo sigo normal. Y yo siempre guardaba esa prevención, que estábamos en plena guerra muy fuerte, de no decirle a nadie que yo me veía con el patrón. Y ella sí me preguntaba muy sutilmente: ve, ¿y cuándo vas con de Pablo? ¿Para qué tal cosa? Le dije: no me está saliendo, estoy esperando que me llame. Yo me veía con él todos los días. Yo salía de ahí y me metía para la caleta. Ya Wendy estaba cooperando con el bloque de búsqueda, porque ella realmente tenía una venganza con Pablo Escobar. Y una mujer herida es lo más peligroso que hay, es más peligrosa que Pablo Escobar 100 veces. El patrón, cuando llega un día a la caleta y me muestra una grabación de Wendy hablando con un capitán del bloque de búsqueda, me dice: don Popeye, ya sabe lo que tiene que hacer. Me tocó a mí ir a matar a doña Wendy, amándola con toda el alma, estaba enamorado. Yo no fui capaz de matarla, le mandé el asesino de confianza mío, le puse la cita y la matamos, al frente del Centro Comercial Oviedo. Entonces el patrón... ¿Cómo la mataron? Yo le puse una cita a bala, yo la vi morir. Cuéntame. No, yo estaba, como estaba en la persecución, yo tenía la seguridad mía. Yo andaba con 10 hombres, estábamos todos enfusilados, porque cuando eso nos encontramos con la policía nos damos de frente. Entonces yo le puse la cita, ella llegó a un restaurante que se llama Palos de Moguer. Yo la llamé de un teléfono cuando no existían los celulares y unos teléfonos de Leda. Ahí la pasaron y cuando pasó al teléfono, el muchacho mío la conocía y la inició con revólver y la remató con una pistola. Cuando estaba contestando el teléfono. Cuando estaba contestando, yo la vi por aquí, los dos ecos. ¿Y usted la vio cuando la estaban matando? Sí, claro, yo la vi ahí de esos cercaditos así del restaurante, yo estaba ahí retiradito, pero la veía. Entonces el patrón no iba, otra mujer, y eso ya se sabía en Medellín, que el patrón que sabían que la había matado a Popeye, pero decían que era por lo del embarazo. El patrón tenía prohibido a las mujeres de hacerse embarazar, porque el patrón, aparte de ser un bandido, de ser el mayor asesino de la República de Colombia del siglo XX, el patrón tenía una institución que llamaba Su Familia. Él adoraba a doña Tata, a su hija y a su hijo. Él tenía sus relaciones por ahí, porque realmente muchas veces tenía que dejar de ver a doña Tata hasta 1 o 2 meses por la seguridad de doña Tata, y él era un bandido y le gustaban sus hembras buenas y sus cosas, y para eso luchaba y tenía su dinero y sus cosas, y era un varón de tiempo completo, pero respetaba su hogar. Bueno, Popeye se define como un hombre franco, frentero y directo. Incluso con nombre propio habla de otras personas. Es más, de manera fría reconoce su participación en la muerte de 250 personas, pero esa valentía se acaba a la hora de dar los nombres de las mujeres que subían a la cárcel de la catedral, reinas de belleza, actrices, y ni menciona a aquellas que se acostaban con Pablo Escobar. Realmente yo los nombres de las mujeres no los doy, porque realmente pues... realmente ese tema no lo toco porque pelear con una mujer es muy delicado. A mí suélteme 300 bandidos con ametralladora y fusiles, menos con una mujer. Ese tema es muy delicado. ¿Cómo funciona eso? No, realmente para lo de las prepagos es moderno. Yo vine a conocer las prepagos en la cárcel, pero para la época de Pablo Escobar, pues el patrón tenía sus aviones y tenía un marica que le manejaba eso, un hombre muy manejado, volaba a Miami, Brasil, todo, la Macuá.
marica de Medellín que sabía entrarle a esas viejas y se las ponía ya listo, mandaban sus avión Lear, sus cosas, le llegaban a la vieja con su ramo de flores, su reloj Cartier, su Mercedes bonito del año, su sobrecito, cuando eso era más tierna la cosa, ahorita ya llama prepago. Bueno, la historia de Popeye es propia de una película, pues cuando ya era buscado internacionalmente por pertenecer al cartel de Medellín, fue detenido en los Estados Unidos y deportado a Colombia, sin mayores complicaciones. Tengo la entrada a Estados Unidos, ¿por qué tengo la entrada a Estados Unidos? Porque yo entraba ilegal. Resulta que en una oportunidad, yo en San Diego, California, hacen operaciones envolventes de vez en cuando. Pues pasa mucho ilegal y yo pasaba bien porque a mí me pasaban los mexicanos. Yo pasaba por la caseta y eso valía $10.000 y pasaban a uno. Yo llegaba bien vestido, no era pues de los mojados, llegaba tan al aeropuerto y no está en el aeropuerto y ya está dentro del avión, yo ya era buscado como Popeye. Cuando traen un operativo envolvente que paran todos los aviones, toda la operación aérea la para y llega inmigración, ahí me caí yo, ahí fui capturado. Mira, ilegal, miren su visa, no señor, enganchado, yo vi que me echaban con todo el mundo. Iban chinos, jamaiquinos, brasileros, ecuatorianos, como había un poco de ladrones que íbamos ahí, de ratas todos. Llegamos a inmigración ahí en San Diego, California. Entonces yo me llamaba Alexander Álvarez Molina para la época. Y yo tenía una cédula falsa muy bien hecha desde Bogotá, muy bien hecha, desde la registraduría, exageradamente bien hecha. Y yo llamaba si sirve o no sirve. Y llevaba mi pasaporte muy bien hecho. Me pusieron lo que llamamos nosotros a tocar piano, muy bien, la Interpol, Pues yo pedí, o sea, las huellas sí, la huella dactilar. Yo pedí ser deportado porque eso le da mucha tranquilidad a los de la Interpol que habían ahí. Porque inclusive los norteamericanos no son magos. Cuando yo fui capturado, la foto mía estaba ahí detrás del policía que nos estaba registrando. Ahí está la foto mía, la del mugre, la del patrón, porque en todas esas fronteras y en los aeropuertos están las fotos de nosotros. Porque nosotros teníamos tarjeta circular roja en la Interpol. Y era lo más buscado en el mundo, pero yo iba disfrazado. Y la foto realmente era muy vieja y no, tipo no, ya es normal. Y yo... Bueno, este hombre conoció de cerca las entrañas del cartel de Medellín y en los últimos años ha decidido irse lanza en ristre contra Jorge Luis Ochoa Vázquez. Bueno, en varias de nuestras entrevistas ha dicho prácticamente lo mismo. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía patrón. Y el patrón se llama, se lo voy a decir muy claramente, Jorge Luis Ochoa Vázquez. ¿Por qué? Él lo hizo, lo financió, porque primero fue en el narcotráfico don Jorge Ochoa. Y cuando Pablo Escobar era un bandido en Medellín, él lo industrializó en el narcotráfico, lo financió y lo organizó. Y lo potencializó como narcotraficante y como bandido, porque Pablo Escobar era el bandido, porque don Jorge Ochoa carga una camándula y es un solapado. Cuando a Jorge Ochoa lo capturaron en Palmira Valle, Pablo sacó un comunicado: si extraditan a Jorge Luis Ochoa Vázquez, nosotros ejecutaremos a los líderes políticos de este país. Estaba defendiendo a su patrón. Son pruebas, y muchas pruebas hay. El padre del terrorismo en Colombia se llama Jorge Luis Ochoa Vázquez, porque Jorge Luis Ochoa Vázquez estuvo preso con el que nos enseñó a nosotros a hacer las bombas en Carabanchel, en España, cuando lo detuvieron a finales del año 1984 y él regresa en el año 1986 a Colombia, y en Colombia es liberado más o menos 2 meses después, y en el febrero del año 1987 le trae un gran regalo a Pablo Escobar. Pablo Escobar, usted le podía regalar un diamante, un caballo, y él no le paraba bola, es un reloj de oro, una finca, un Mercedes, una huevonada de esas, no. Pero a Pablo Escobar, la oportunidad, porque para esa época habían bombas en Colombia, pero eran de pólvora negra con grapas al revés, eso no mataba a mucha gente. No tenía un poder destructivo muy complejo. Entonces Jorge Luis Ochoa Vázquez trae a Miguelito de la ETA, y a Miguelito de la ETA lo maté yo. Está en mi expediente, yo lo confesé, porque después Miguelito el de la ETA también, como estuvo preso con Gilberto Rodríguez Orejuela, porque primero fuimos amigos, entonces Gilberto Rodríguez Orejuela también lo aprovechó para aprender ellos también para pelear con nosotros. Y dejamos la semilla sembrada, y eso dio para muchas bombas grandes en el país, eso dio cosas funestas. La primera bomba que estalló a control remoto de las autoridades, tuvieron que traer expertos de afuera para que le explicaran cómo era eso. Y les dijeron muy sencillo: llegó a Colombia la era del terrorismo electrónico. Y ya hoy en día usted lo ve que la activación es por altímetro, por celulares, miles de cosas. Bueno, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de las confesiones de Popeye.
Regresamos con las confesiones de Popeye. Políticamente, Pablo Escobar se identificaba con la ideología de izquierda, pero curiosamente casi logra acabar con el M-19. Pero más curioso aún, tiempo después se convirtió en uno de los mayores aliados de ese grupo subversivo. Pablo Escobar era de izquierda. Pablo Escobar, cuando secuestran a Marta Nieves Ochoa, la hermana de Jorge Luis Ochoa, Fabio Ochoa y Juan David Ochoa, Pablo Escobar funda una cosa que se llama el MAS, Muerte de Secuestradores, y la financia don Jorge Ochoa, con millones de dólares. Coloca sus bodegas, sus aviones, sus helicópteros, todo, las fincas, todo, porque las armas las tenía Pablo y los bandidos. Porque don Jorge fulge de camandulero y que no, por Dios, bueno. Se funda el MAS. El MAS acorrala al M-19 en las ciudades. El patrón recibe a Álvaro Fayad. ¿Y en qué quedan? En que paren la guerra. Que no más muertes de líderes de masa del M-19, de gente de las ciudades del M-19, que pare ahí. Cuando Pablo Escobar mata a Rodrigo Lara Bonilla, que tienen que salir del país porque nadie se imaginó esa embestida tan brava, Álvaro Fayad los lleva a Panamá y los guarda con Noriega allá. Ya montan la infraestructura del narcotráfico. Pablo Escobar monta el mismo laboratorio que había en Tranquilandia, la gran operación de narcotráfico que tumbó el coronel Ramírez allá, la monta en el tapón del Darién, custodiada por Noriega, el perro de Centroamérica. Él trabaja con todo el mundo, con la DEA, con los narcos, con los traficantes de armas, con la contra nicaragüense, con todo el mundo. Al general la DEA lo presiona y entonces entrega los laboratorios, unos aviones, y le avisa a Pablo y estos se vuelan a Nicaragua. Allá lo lleva Álvaro Fayad. Ahí es donde se da el entronque con el M-19. El patrón financió lo del Palacio de Justicia con $2 millones. Eso empezó a gestarse desde Nicaragua, cuando Álvaro Fayad lo llevó. Cuando Álvaro Fayad muere, ya el patrón le había dado la plata. Y lo del Palacio de Justicia estaba planeado. Al último el patrón les dice que no se tomen el Palacio de Justicia, que el presidente no va a pelear por los magistrados, que son los que lo investigan y joden la clase política, que se metan al Senado. Los del M-19 dicen que no es posible porque ellos ya tienen cuadrado todo en el Palacio de Justicia. Y en Medellín recogieron armas. Hay una anécdota de un fusil que apenas lo montaba uno se iba a la ráfaga. Entréguele eso para que maten bastante gente. ¿Cuál era el negocio con el M-19? El negocio era plan A y plan B. El plan A, negociar la extradición, que a mí nadie me lo puede negar, ahí la negociaron. Plan B, matar a los magistrados que más pudieran, o a todos, y quemar los archivos. Porque cuando eso no había computarizado nada en Colombia, quemar los archivos, fly. Para volver a reconstruir eso era un problema. Y se cumplió el plan B. Los dos planes se cumplieron. En el A empezaron a negociar y se cumplió el plan B. ¿Con quién negoció Escobar del M-19? Él directamente con Álvaro Fayad. Eso entregaron todo, entregaron arma, entregaron todo. El amigo de Pablo Escobar era Álvaro Fayad. Álvaro Fayad lo llevó a Panamá y después lo llevó a Nicaragua. Y lo hizo el entronque para el tráfico de drogas con Cuba. Bueno, pues según Popeye, de la relación entre Pablo Escobar y los cabecillas del M-19, nació la idea de que Cuba y Nicaragua se convirtieran en socios estratégicos del cartel de Medellín. Todo esto para el envío de cocaína a los Estados Unidos. Ven, Popeye, yo leí en tu libro sobre el gobierno cubano y las drogas. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Realmente el contacto fue directamente con Raúl, que Raúl era el que prestaba toda la infraestructura del ejército para llegar en los aviones desde México, porque la condición de Raúl Castro era que los aviones llegaran de México y no de Colombia, y con bandera de México. Y era el que prestaba las pistas, él guardaba la droga, él con sus hombres de confianza, que los que ejecutaron después lo hicieron para limpiar la revolución porque se le iban a venir los norteamericanos porque la invasión era inminente. Realmente habemos 9 personas que sabemos del tráfico en Estados Unidos, Rasguño lo sabe, hay 9 personas pilotos, personas que manejaron dinero. El tráfico es real, eso nació desde Nicaragua. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Fayad, del M-19, que fue el que llevó a Pablo Escobar a Panamá y después lo llevaron a Nicaragua. Porque Pablo está en Panamá y Noriega, porque Noriega era el perro de Centroamérica. Él trabajaba con la CIA, con la DEA, con la mafia, con los contras, con el UNO, trabaja con todos. Y entonces cuando los norteamericanos lo presionan, él entrega unos laboratorios, porque Tranquilandia lo pasan para el tapón del Darién, y él entrega los laboratorios y entrega los aviones. Ahí es cuando Pablo Escobar huye en su Learjet del aeropuerto de Panamá. Huye, se monta en un avión
con Barry Seal, con el piloto que fue informante, pero ya Barry Seal ya era informante. Pablo Escobar estaba metido en un entronque complicado ahí. Pablo Escobar huye con Barry Seal y vuelan a Nicaragua, llegan a Managua. Él lo espera el presidente del país. ¿Quién? Lo espera en la época, se me escapa el momento, pero el que era clave en esto era Daniel Ortega, que era el rebelde que estaba frenteando la lucha de los sandinistas. Los esperan allá y de ahí montan el entronque de drogas, de nuevo. Lo espera Daniel Ortega personalmente. Daniel Ortega personalmente y allá está Álvaro Fayad también. Los esperan allá porque Álvaro Fayad está, ya llega el mexicano, llega Jorge Luis Ochoa Vázquez y llega Pablo Escobar. De ahí hacen el entronque de la droga otra vez, pues ya trayendo la droga ya preparada en Colombia, porque en Colombia en esa época no había sembrados de mata de coca, sino que traían del Perú y de Bolivia la pasta de coca, y entonces ya montaron laboratorios en Colombia y se llevaba directamente la droga en aviones pequeños a Nicaragua y de ahí en grandes aviones a los Estados Unidos. Ahí es donde hace el vuelo Barry Seal, que Barry Seal fotografía a Pablo y fotografía al mexicano. Y vuela a Estados Unidos y ya Barry Seal se queda. Cuando Pablo Escobar ve a Barry Seal en las noticias que es informante y Barry Seal, y Pablo Escobar sale inmediatamente de Nicaragua y llega al aeropuerto de Medellín, porque la pista de Pablo Escobar no tenía autonomía para el día. Llega al aeropuerto de Medellín, inmediatamente va en un helicóptero y se esconde ya en su infraestructura y no vuelve a salir. Se da cuenta que está en mucho peligro. Y es cuando él ordena la muerte de Barry Seal, que es financiada por Jorge Luis Ochoa Vázquez. Porque realmente Barry Seal pues, estaba muy encima de los Ochoas. Lo mataron en New Orleans. No, en Baton Rouge, Luisiana. Sí. ¿Qué pasó y cómo llega Pablo a Cuba? O sea, cuéntame un poquitico de eso. No, Pablo realmente nunca estuvo en Cuba. El que llevaba el contacto entre Pablo Escobar, voy a hablar de un dios. Eso me han criticado mucho por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro. Para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. ¿Y qué decían esas cartas? Las cartas no sabía porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Algún día saldrán a la luz pública porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Pues no eran a máquina, porque yo escribo muy bien a máquina con los 10 dedos. Y cuando una carta, cuando no era para una persona muy personal, porque escribir a máquina es antipersonal. Él escribía, le gustaba escribir a Pablo. El contacto era el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Era la persona que era el contacto entre ellos. Realmente, el tráfico de droga, el que hablaba directamente con Raúl Castro, era el Cocodrilo, señor de apellido Avendaño, que fue ejecutado hace poquito en Costa Rica. ¿Cómo llegó la estructura del cartel de Medellín a Cuba? Por intermedio del M-19, llegan a Raúl Castro. Porque realmente el sueño de Pablo Escobar era conseguirse Pablo Escobar era un visionario del delito. Pablo Escobar fue el primero que hizo los cilindros bomba en Colombia, pero no lo supo hacer. Él cogía, por ejemplo, la dinamita y les colocaba cilindros con gas y los estallaba, pero no estallaban. Se desapachurraban y botaban el contenido, pero no estallaban. Y él era inquieto con eso. Después él empezó con los submarinos. El sueño de él era que los rusos prestaran un submarino para invadir de cocaína a los Estados Unidos, por intermedio de Cuba. No lo pudo conseguir porque los rusos no le cooperaron. Él llega ya a Cuba por intermedio del M-19, llegan a Cuba, donde Raúl Castro, y trabajaron durante más de 3 años. Yo estuve en la cadena del narcotráfico, yo estuve en Cayo Hueso, en la Florida, en la punta, en Cayo Hueso estuve yo ahí. Ahí se recibían las lanchas, ahí estaban las caletas, de ahí pasamos a Boca Ratón, donde están las caletas madre. Boca Ratón es un barrio de Estados Unidos, de ricos, de millonarios, de Miami. En Boca Ratón les digamos un manejo de eso profesional, bien hecho, nada de cadenas de oro, nada, sino entramos, salíamos como salen las personas a trabajar en los Estados Unidos y entrábamos a almorzar y volvíamos. Solamente era la única salida de la caleta y ahí se sacaba la droga, hoy se entraba. Era una cosa bien manejada profesionalmente. El tráfico de drogas dejó más de $100 millones para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos donde Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo, de regalo. Por Cuba no se manejaba el dinero que se manejaba en Cuba era para pagar todo lo que ellos cobraban ahí. Pero realmente la droga entraba a Miami, se comercializaba en Miami y el dinero se traía a Medellín. ¿Y cómo hacían ustedes para hacerles llegar ese dinero, los $100 millones que me dices? Los 100 millones no es de una sola vez, no. Durante todo el tráfico. ¿Cuánto duró esto? Más de 3 años. Bueno, hacemos otra pausa y ya regresamos con mucho más de las confesiones de Popeye. Continuamos con las confesiones de Popeye.
Pablo Escobar a lo único que le temía en la vida era un calabozo en los Estados Unidos. Y su miedo fue tan grande que libró una sangrienta batalla hasta sacar de la Constitución de Colombia la figura de la extradición. En esa guerra murieron colombianos muy valiosos como el director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, en diciembre de 1986. Don Guillermo Cano muy simple. Pues que don Guillermo Cano realmente pues, él no toma ninguna medida. Él era un hombre pues, drástico con su máquina de escribir. Él disparaba con su maquinita y Pablo Escobar le disparaba con pistola 9 milímetros. Estamos festejando la calle de la extradición con mariachis y todo, y mujeres. Cae la extradición. Entonces, al otro día titula en el periódico don Guillermo Cano, se le aguó la fiesta a los mafiosos como si don Guillermo Cano estuviera ahí. ¿Sí me entiendes? Porque con el momento que cae la extradición, las caras destempladas otra vez, porque la guerra pues hay que reiniciarla, el triunfo fue pírrico, se perdió el dinero, se perdió todo. Como si don Guillermo escribe allá en su oficinita, el Espectador escribe en su maquinita como si estuviera ahí en la fiesta, porque en el momento salen las noticias, cuando se paran de tocar los mariachis, que llevamos ahí 2 días rumbeando, las hembras, tápese mamita, va para afuera, el dispositivo de seguridad, porque otra vez que Pablo, no había ninguna orden de captura en contra de ninguno de los que habíamos ahí, ni entre Jorge Ochoa, ni el mexicano, ni la Yucarrica, ni de Pablo Escobar, ni de nosotros, porque juez que le armara una orden de captura por un asesinato, una bomba, a alguno de la organización del cartel de Medellín, Pablo Escobar lo mataba. Entonces, tenemos que salir de ahí. Entonces, ahí el patrón con el mexicano, con la Yucarrica, con don Jorge tal, toman la decisión de matar a don Guillermo Cano. Solo por haber escrito eso. Por haber escrito eso. Eso es lo que da de la muerte a don Guillermo Cano. Don Guillermo Cano ya Pablo Escobar le tenía la inteligencia hecha. El negro Pavón llegó a Bogotá, llamó al de inteligencia, le dijo, ustedes tienen la inteligencia de un señor Guillermo Cano, de uno de los dueños del periódico El Especie, claro, vea, sale en un carrito Subaru rojo así tal, sale a tal hora, da la vuelta aquí, este semáforo lo ha cogido 3 veces esta semana en rojo, va a este restaurante, para aquí, él conduce esta semana, sí, toda la inteligencia, listo, tran. Va donde los que manejan la infraestructura de logística, yo necesito una moto y una pistola y listo y tal. Ahí mataron al señor. Después matan al redactor judicial del periódico El Espectador, que también está muy en contra de la extradición. Después empezaron unos muertos ahí más complicados. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de la primera parte de las confesiones de Popeye, porque tenemos mucho más y la invitación es para nuestra próxima emisión. Yo soy Rafael Poveda. Gracias por su sintonía.